¿Qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Makers PC. En la sesión de hoy estoy muy contento y voy a presentaros un producto que me ha llegado gracias a los amigos de AliExpress y es precisamente este clonador y lector de discos NVWare y SATA. Es fantástico, una tasa de transferencia fenomenal, con unos LEDs aquí, como podéis ver, pues te podemos encenderlo y apagarlo y unos LEDs de transmisión, etc. Nos viene con los dos cablecitos USB 3.0 y USB-C to USB-C. Sin más, después de la intro, comenzamos. Chicos, vamos a ver lo que nos encontramos en la caja. Fijaros, por un lado tenemos nuestro adaptador clonador. Fijaros que viene totalmente en aluminio. Nos trae también dos cables USB, uno tipo C y el otro USB 3.0 a tipo C para conectarlo al adaptador. Como veis aquí, el adaptador podemos meter cualquier tipo de disco duro, bien sea NVWare o un disco SATA. También tiene un botón para conectar y desconectar nuestro dispositivo. Vamos a realizar unas pruebas para ver la velocidad de escritura que tiene nuestro disco para que veáis que funciona bien. Bueno, mirad, aquí tenemos, vamos a ir a este y vamos a ponerlos todos y aquí los ponemos todos a funcionar. Con este software lo que vamos a hacer es vamos a medir la velocidad con la que nuestro adaptador lee el disco y vamos a ver la diferencia con que la leería otro adaptador que tengo, que es un adaptador de una llave de ese, la típica adaptador que se conecta en el puerto USB. Vamos, que lo podéis llevar como si fuera una memoria USB, ¿no? Si os dais cuenta, aquí ya nos está recogiendo los datos, lo que es en nuestro adaptador, que nos han ofrecido nuestros amigos de AliExpress. Fijaros qué tasa de transferencia de lectura nos da ahora mismo. Y vamos a ver el otro. Ya os digo, este cacharrín es fantástico para hacer un montón de pruebas. Además, lo podéis llevar en el bolsillo. Yo lo llevo de hecho en el maletín de trabajo, que tengo un maletín muy chiquitito. Y lo llevo ahí en el maletín para, ya os digo, realizar cualquier tipo de pruebas y bueno. Bueno, fijaros que nos está haciendo la prueba aquí, en el disco, en el adaptador que tenemos. Voy a detener esta. Fijaros qué velocidad, 463. Y mirar ahora cómo empieza el otro. Y fijaros la diferencia de 23 a 463. La verdad es que es una maravilla. Lo que es este adaptador es una auténtica pasada. Ya os digo que es fenomenal. Esto es, vamos, crema. Fijaros que le da 20 veces, va 20 veces más rápido el adaptador que lo que es la típica llavecita, que ahora os la mostraré, que es la que llevo ahí los programas y las cosillas, pues para hacer lo que es más el mantenimiento de los PCs o instalaciones y tal. Cuando tengo que ir a una empresa, llevo ahí varios sistemas operativos para poder realizar todas las cosas. Pero vamos, viendo lo que hay ahora mismo, ya voy a optar por llevar el iRasta. El iRasta, que ya os digo. De todas maneras, seguiremos trayendo artículos al canal
para hacer unboxings y todo siempre relacionado con temas de técnicos de reparaciones de ordenadores, de teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto que este artículo es de altísima calidad. Vienen unos acabados en aluminio y los cables son de altísima calidad. Además tiene una tasa de transferencia de escritura y lectura fenomenal. Os lo recomiendo a todos y gracias a los amigos de AliExpress por haberme mandado este producto. Como os decía antes, fijaros, aquí tengo un adaptador. Aquí dentro va un disco duro NVMe de 2 teras y es el que utilizo para cuando voy a hacer las reparaciones. Llevo mis cajas con mis memorias USB para poder, fijaros, llevo mis cajas para poder hacer las instalaciones. Ahí llevo un montón de herramientas. Tengo otra también, esto ya son cosas de hacking. Ahí llevo un USB Rubber Ducky, llevo el LilyGo, que es este que está aquí, que voy a hacer un vídeo ahora mismo con él, que lleva su pantallita LED y podemos hacer unos ataques sin tener que utilizar el PC, porque al llevar una pantalla le pulsamos el botoncito y podemos ir eligiendo, los menús, que el ataque que queremos depende del script que le metamos dentro. Voy a hacer un canal en breve, voy a hacer un vídeo ya con varias herramientas de ataques y tal. Bueno, haciendo un poquito de spoiler, fijaros que aquí tenemos mi canal, suscribiros, dar a la campanita. Estoy muy contento, yo no pensé que este canal iba a funcionar, empecé a hacerlo porque, bueno, mirad, 2.800 suscriptores, tenemos 102 vídeos, en el último vídeo que he subido, fijaros, tenemos 20.000 visitas, estoy muy contento, la verdad, gracias por el apoyo que me habéis dado y que me dais, y bueno, hay un montón de cosas, ya os digo, entrar en el canal, lo veis. Aquí en listas tenemos... He creado ahora recientemente un curso, vamos a empezar a hacer un curso de CMD, con comandos de CMD y comandos de PowerShell para poder instalar, por ejemplo, programas en automático, activar Windows, un montón de cosas que vamos a poder hacer a partir de la línea de comandos desde el CMD. Tenemos el curso de privacidad digital, que es para... Bueno, para todo el mundo que le interese un poquito el tema de la privacidad, que tal y como están las cosas ahora mismo, pues bueno, estaría bien que le echéis un vistazo. Tenemos un curso de inteligencia artificial. También quiero hacer algunos vídeos ahora sobre... Vamos a empezar a tocar casi todas las inteligencias artificiales nuevas que están saliendo. Salen casi todos los días, sale alguna nueva y hay que aprovechar el tirón. Perdón. Hay que aprovechar el tirón de cuando salen, porque suelen ser gratis hasta cierto tiempo y luego las ponen de pago para poder probarlas, etcétera. Tenemos un curso de OSINT, tenemos un curso de informática forense, tenemos el del USB Rubber Ducky, que lo voy a trasladar al de LilyGo que os he enseñado, curso de hacking ético, impresión 3D, informática, o sea, seguridad informática y tutoriales de Windows, ¿vale? Así que, nada, deciros que estoy muy contento de cómo funciona el canal, cómo va. Suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo.